Bienvenidos al podcast del Instituto de Estudios Hispànicos en la Modernidad, de la Universitat de les Illes Balears. Empezamos. ¿Y cuáles son esas reformas que la harían famosa? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el siglo XVIII es un siglo de reformas. Es decir, el siglo XVIII tenemos la Ilustración, esos grandes pensadores, filósofos, que intentan de alguna manera instruir sobre ideas de cambio, de progreso, de libertad, etcétera. Entonces los reyes absolutistas de la época, reyes que ejercían el poder prácticamente absoluto, de alguna manera beben también de esas ideas e implantarán una cosa que se llama despotismo ilustrado, que esto suena súper, esto lo habremos estudiado todos en el colegio. El despotismo ilustrado es que los reyes y reinas utilizan su poder para mejorar el pueblo, pero sin contar con ellos. Es decir, al final se implantan una serie de reformas, de políticas, sin preguntarles. Catalina será una gran reformista. Ella, hay que recordar, ha bebido de esos ilustrados, ella ha leído sus obras y se ha instruido, ¿no?, de esas ideas de cambio, etc. Además, Catalina se empieza a cartear con esos ilustrados, con Diderot, con Voltaire, con Rousseau creo que también. Es decir, ella siente interés por esos ilustrados franceses que empiezan como a perdonarla por haber matado a su marido, por etcétera, porque claro, hay que tener en cuenta que la misoginia de la época era la que era. Existía un sentimiento de ver a la mujer como inferior. Eso es algo que ocurrió en la época de la Europa moderna, ¿vale? Y no tenemos que engañarnos. Pero a Catalina comienzan a verla como una gran dirigente, una gran emperatriz. Y Catalina se esfuerza. Ella, por ejemplo, se dedicó muchísima... era muy alemana, es que era alemana, claro. Tenía un horario muy cerrado, unas horas dedicadas al despacho, luego dedicaba tiempo a comer un desayuno frugal, seguía trabajando, dedicaba algunas horas a comer, pues eso, a su comida, cenas con amigos, pero todo estaba muy marcado y las horas de trabajo eran extenuantes. Se levantaba prontísimo y se dedicaba de lleno a sus tareas. Algunas reformas importantes, por ejemplo, en el ámbito de la cultura. Ella crea academias, las academias estaban muy de moda, como por ejemplo en España la Real Academia de la Historia, la Real Academia de la Lengua. Pues en Rusia se crean academias para potenciar las letras, para crear un diccionario ruso, academias para reformar, pues para potenciar el teatro, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero son las academias. Cada academia especializada en distintos ámbitos intentan, como digo, mejorar la vida de las personas. Después intenta introducir reformas, por ejemplo, con el clero. Bueno, sabe que el clero ha sido uno de los grandes enemigos de Pedro, así que llegará a un acuerdo con el clero ortodoxo, pero ella por encima. Ella mantendrá siempre su papel por encima. Bueno, luego también se ocupa de reformar, crea un código de leyes nuevo. Desde Pedro el Grande, lo que se había hecho había sido como cada zar le había puesto, pues si lo había hecho, le había dado como su puntita, ¿no? Pues meter alguna ley nueva, reformar, pero no, Catalina crea un código de leyes totalmente nuevo y adaptado a las necesidades de Rusia en esa época. Hace reunir una comisión, la Gran Comisión, para, como digo, hacer esas leyes nuevas. Son leyes modernas, leyes adaptadas a su tiempo y que, digamos, de alguna manera conectan Rusia con el nuevo siglo. Luego también está el tema de... Uno de los grandes problemas será el tema de la tierra. En Rusia existen los siervos. Son campesinos que no tienen libertad para vivir independientemente. Es decir, ellos están atados a la tierra. No son esclavos, no se les puede llamar esclavos, aunque su vida se parece mucho, incluso es peor que la de un esclavo, porque son objetos que pertenecen a los boyardos, a la nobleza rural, y que por lo tanto, pues hay muchísimos siervos. Noticias de Moscú.
Se vende un barbero y también 4 postes de cama y otras piezas de mobiliario. Se venden 2 manteles y 2 muchachas con experiencia en el servicio y una campesina. Se vende una joven de 16 años de buen comportamiento y un carruaje de etiqueta casi nuevo. Se vende una muchacha de 16 años adiestrada en la elaboración de encajes y avezada en coser, planchar y almidonar, y en vestir a su señora, además de poseer facciones hermosas y estar bien formada. A los interesados en adquirir una familia entera o a un joven y una muchacha por separado, se da razón en la platería sita frente a la iglesia de Kazán. El joven, por nombre Iván, tiene 21 años, es sano y robusto y sabe rizar el cabello a las damas. La muchacha, saludable y de buena complexión, se llama Marfa, tiene 15 años y sabe coser y bordar. Pueden examinarse y obtenerse por un buen precio. Se venden domésticos y artesanos cualificados de buena conducta. 2 sastres, un zapatero, un relojero, un cocinero, un carrocero, un ruedero, un grabador, un dorador y 2 carreteros que pueden inspeccionarse para acordar un precio, en el domicilio mismo del propietario. También se venden 3 caballos de carreras jóvenes. Se vende una doncella de 16 años que sabe hacer encaje, coser, planchar y almidonar, así como vestir a su señora, y posee por añadidura facciones y complexión agradables. Es una cuestión, ¿qué hacemos con los siervos? Hay que liberarlos, porque claro, Catalina está leyendo ideas de libertad, progreso, pero claro, liberar a los siervos tiene un coste muy alto. Y es que no solo te estás enfrentando a la nobleza rusa, sino también te estás cargando el sistema económico casi, porque hay que tener en cuenta que la industria en esta época no es nada. Al final Rusia se sostiene sobre todo por la tierra, ¿no? Y la tierra la trabajan los siervos. Lo importante y lo que tiene que quedar claro es que Catalina empieza a reformar toda Rusia dentro de sus posibilidades. Tiene grandes proyectos, ella quiere, por ejemplo, en el ámbito exterior, comienza a reforzar sus relaciones con las otras monarquías. Por ejemplo, con el Federico de Prusia, ella es alemana, como Pedro, entonces intenta llevar buenas relaciones. Nunca hasta el punto de casi convertir a tu dios viviente al rey de Prusia, pero Catalina y Federico llevarán muy buenas relaciones. Luego con el imperio austriaco también. La emperatriz María Teresa al principio la ve como una usurpadora que se ha cargado al marido, y poco a poco pues la van aceptando, ¿no? La ven como una gran estadista, una mujer inteligente, que sabe conectar muy bien las necesidades rusas y sobre todo que está como elevando el prestigio del imperio ruso, ¿no? Entonces, la época de Catalina es como un renacer. Es como un renacer en muchos sentidos. Yo sí creo que se merece el título de grande, aunque obviamente no fue una zarina perfecta. Por ejemplo, no deja de ser curioso que una mujer que lee a los grandes teóricos ilustrados, que piensa en el bienestar de sus súbditos, fue la que más potenció el sistema de los siervos, porque ella era muy dada a recompensar a sus fieles. Y uno de los grandes regalos que puedes hacer son tierras, y esas tierras tienen que tener siervos. Y Catalina tenía que dar muchas recompensas. Tenía que recompensar a su amante, a los hermanos del amante, a la princesa Dáskova, a todos sus aliados. Y por supuesto, que esto lo veremos más adelante, cada vez que se deshacía de un amante, pues lo hacía para que no llorara, le regalaba tierras con 100, 200, 1000 siervos. Es que al final era como potenciar el sistema, ¿no? Esto lo veremos, con lo cual es importante ver a Catalina con sus luces y con sus sombras, porque es una mujer de la época. No es la zarina perfecta, bueno, de hecho yo no creo que exista ningún emperador ni zar perfecto, ni rey en general, pero tuvo voluntad, que eso es lo importante. Tuvo más voluntad que otros zares de la época. Y es ahí donde hay que sacar un poco, como darle la medallita, ¿no? Pero si hubo un asunto que provocó un gran escándalo en Europa, fue por supuesto el de su vida privada. Porque en el momento que la zarina es zarina, no tienes vida privada. Todo lo que haces es de sobra conocido. De hecho, puede afectar muchísimo a la política. Y claro, Zarina sería famosa y sería recordada por sus amantes, que no fueron pocos. Grigori Orlov fue solo el primero de sus amantes mientras fue zarina, pero vendría más.
Catalina empieza su reinado con Grigori Orlov, que es su amante. De hecho, Grigori quería casarse con ella. Catalina incluso se cuenta que fue al amante de Isabel, a Alexei Razumovsky, y le pide que si él le da el certificado de que se han casado, ella lo nombrará príncipe del imperio. Pero claro, si oficialmente se ha casado con la zarina, Isabel, pues se merece todo y más. Pero sobre todo porque le va a dar una prueba para que Catalina se pueda casar con Grigori Orlov. Y cuentan que Alexei Razumovsky, enamorado de Isabel hasta el fin, para no manchar la imagen de su amada, quemará el certificado, no se lo dará, para proteger la virtud de Isabel, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, Grigori Orlov al principio, pues Catalina está enamorada de ese rudo caballero, de ese garante, ¿no?, que la ha salvado, pero con el tiempo pues le empezará a aburrir. Grigori no es una persona de gran conversación, no es una persona excesivamente inteligente, es una persona que no pega en los círculos de debates, de tal, y no tiene la capacidad para seguir intelectualmente a Catalina. Catalina era muy mordaz, le gustaba mucho la picaresca, el juego de palabras, y Grigori no llega. En la cama se ve que era un crack, pero fuera de ella no llegaba. Y en estas circunstancias empieza a aparecer otro personaje, que es Potemkin. Él conoció a Catalina durante el golpe de estado, porque cuentan que cuando Catalina, no sé bien qué ocurre, pero no sé si es que ella sube al caballo y él le coloca las espuelas, una cosa así, pero él siendo un jovencito, él ayuda a Catalina, y Catalina es ahí cuando lo conoce, ¿no? ¿Cómo era él? Es importante también. Él era tuerto de un ojo porque en una pelea con Alexei Orlov, con el hermano, el chungo, el hombre rajado porque tenía una raja que le cruzaba toda la cara, era un mafia, era un broncas, pues en una pelea con Potemkin le hirió en un ojo con la espada y era un hombre tuerto, creo que llevaba un parche, entonces era famoso Potemkin por ese parche. No era un hombre atractivo como Orlov, como Grigori Orlov, pero era un hombre muy inteligente y que sabía jugar mucho al juego de Catalina, al juego de palabras, de conversaciones. Entonces Catalina se empieza a fijar en él y se da cuenta que Orlov le está molestando. Entonces le da una misión diplomática a Grigori Orlov, que es ir, claro, Rusia está en guerra con Turquía, con el Imperio Otomano, y en esas conversaciones de paz que se están llevando, envían a Grigori Orlov como gran príncipe del imperio vamos, que al final se lo quiere quitar de encima, básicamente. Grigori va, y mientras tanto Catalina empieza su idilio con Potemkin. ¿Qué ocurre? Que los amigos de Grigori le están diciendo, oye, que mientras tú estás aquí, en palacio, hay otro en tu cama. Te están comiendo el terreno, ¿eh? Efectivamente. Entonces, Grigori Orlov coge el caballo, se va para San Petersburgo. Cuando informan a Catalina que Grigori Orlov está en camino, claro, por un lado le pega esa cosilla de decir, ay, que tengo al amante celoso, ¿no? Pero por otro lado está diciendo, la que me puede liar este hombre aquí. Entonces encierran a Potemkin en las estancias para que no pueda entrar. Bueno, al final no llega la sangre al río, pero es ahí cuando se evidencia que el favor de Grigori Orlov ha acabado y Catalina y él se separan. Grigori al final tendrá una vida, pues bueno, como de recordando lo que fue, se enamorará de una sobrina suya o, bueno, tendrá un amorío con una chica más joven, pero al final sus días de gloria acaban. Y es el momento de Potemkin. Potemkin al final se convierte en el gran amante de Catalina, comparte con ella todo, el despacho, el lecho, están todo el día juntos y se enamoran. Realmente el gran amante es él y será un amante importantísimo en la vida de Catalina. Mi pequeñito querido, mi alma gemela, mi muñequito lindo, mi juguetito, mi tigre, mi lorito, mi infiel, mi pequeño gricha, mi faisán de oro, mi gallo de oro, mi león de la jungla, especie de lobo y pájaro. Mi belleza marmórea, mi querida, a quien ningún rey se asemeja. Ningún hombre de este mundo puede igualarte. He impartido orden formal a todo mi cuerpo y aún al más menudo de mis cabellos, de que no revele el mínimo signo de amor. Guardé mi amor en mi corazón, bajo 10 candados. Allí se ahoga, indispuesto, y temo que estalle. En mi cabeza brota un río de palabras absurdas. No comprendo cómo puedes soportar a una mujer de ideas tan incoherentes.
Señor Potenkin, qué lamentable milagro habéis realizado al desordenar de este modo una cabeza a la que el mundo creía una de las mejores en Europa. ¡Qué vergüenza! Catalina II entregada a tan loca pasión. En el mundo hay una mujer que os ama y que tiene derecho a que le habléis tiernamente. Imbécil, tártaro, cosaco, infiel, moscovita. ¡Por 1000 demonios! Querido, qué historias me contaste ayer. Cuando las recuerdo no puedo contener la risa. Estuvimos juntos 4 horas sin aburrirnos ni un instante. Y cuando me separo de ti, siempre lo hago de mala gana. Mi palomo querido, te quiero mucho. Eres bello, inteligente y divertido. Vuestra muy graciosa majestad, cuando dirijo mi vista a cualquier dirección, veo y no hay ceguera. Renuncio a cualquier puesto en el que se retiren asuntos de mi supervisión. No obstante, en caso de que mis actitudes y deseos cesen en algún momento, entonces puede seleccionarse a alguien mejor. A lo cual, yo consentiré de buen grado y por completo. Mi querido amigo, no sé por qué, pero parece que estáis enfadado conmigo hoy. Si no es así y estoy equivocada, mucho mejor. Y como prueba, corred hasta mí. Os espero en el dormitorio. Mi alma ansía teneros. Teníais ganas de pelear. Por favor, informadme una vez que esta inclinación desaparezca. Queridísimo amor, cogí una cuerda con una piedra y la até alrededor del cuello de todas nuestras riñas, y luego la arrojé al interior de un agujero en el hielo. Y si os complace, por favor, haced lo mismo. Matiuska, he aquí el resultado de vuestro agradable tratamiento a mi persona durante los últimos días. Veo con claridad vuestra inclinación a llevaros bien conmigo, pero habéis dejado que las cosas vayan tan lejos que se está volviendo imposible para vos ser amable conmigo. Vine aquí para veros, ya que sin vos la vida es tediosa e insoportable. Advertí que os sentíais incómoda por mi llegada. No sé a quién o qué intentáis complacer, solo sé que no es necesario y es inútil. Me parece que nunca antes os habéis sentido tan incómoda. Vuestra muy graciosa majestad, atravesaría fuego por vos. Pero si se ha decidido finalmente que voy a ser desterrado de vuestro lado, entonces al menos permitid que no sea delante de toda la opinión pública. No me demoro en retirarme, aunque esto es igual a perder la vida. Al escucharos hablar a veces, algunos podrían decir que soy un monstruo que posee todo defecto posible. Soy tremendamente falsa cuando siento dolor. Cuando lloro no es fruto de mi sensibilidad, sino algo por completo distinto. Y por consiguiente, debéis despreciarme y tratarme con desdén. Un comportamiento tan sumamente tierno solo puede tener un efecto positivo en mi mente. Sin embargo, esta mente, perversa y horrible como pueda ser, no conoce otro modo de amar que hacer feliz al que ama. Por favor, decidme, ¿cómo os comportaríais vos si yo reprochara continuamente los defectos de todos vuestros conocidos, todos aquellos a los que respetáis, a cuyos servicios utilizáis, si os hiciera responsable de sus tontos desaciertos? ¿Os mostraríais paciente o impaciente? ¿Y si al veros impaciente yo me ofendiera, me levantara, saliera pisando fuerte, dando un portazo tras de mí, y si tras eso me mostrara fría con vos, rehusara miraros y añadiera amenazas a todo eso? Por el amor de Dios, haced todo lo que esté en vuestro poder para impedir que volvamos a pelear, ya que nuestras disputas nunca surgen de nada que no sean estupideces irrelevantes. Disputamos sobre poder, nunca sobre amor. Esta es la verdad. Según nos plantean los historiadores, Catalina era una mujer con una gran iniciativa sexual. La mujer, pues eso, se lo pasaba bien. Y necesitaba gente que se lo pasara bien. Y se ve que Potenkin ya no la podía seguir. Entonces, ¿qué ocurre? Que Potenkin iniciará unas dinámicas perversas y peligrosas también. Y es que él se convertirá en el proveedor de amantes. Significa, como él no puede seguir a la zarina y no quiere que le ocurra lo que le pasó a Grigori Orlov, lo que hace es lo siguiente. Él elige a jóvenes apuestos, porque al final a Catalina le gustaban los chicos jóvenes, mientras ella se va haciendo mayor, y él les da acceso a la cámara real. Es decir, él le abre las puertas
del lecho. Catalina lo prueba y si le gusta, pues se mantiene a ese amante, que ese amante jamás tiene que olvidar quién lo ha puesto ahí. Tenemos un amante, por ejemplo, Vasiltikov, que se olvidó muy pronto de quién lo había metido ahí dentro y se convertirá en un enemigo de Potemkin. ¿Qué ocurre? Que los amantes muchas veces, claro, al gozar del lecho y el cariño de Catalina era una amante muy cariñosa, muy preocupada por ellos, tenía una actitud casi maternal con ellos, a veces se emocionaban demasiado y decían, este me lo quito yo en 2 segundos. Y realmente no, el amor que Catalina sentía por Potemkin trascendía el sexo, trascendía las relaciones sexuales. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final esos amantes se rebelaban y caían en desgracia. Y era cuando Catalina, para que no lloraran ni berrearan, les daba sus tierras con sus siervos. Entonces, estas dinámicas serán las que se mantendrán hasta final del reinado. Potemkin, hasta la muerte de Potemkin, la influencia que él tiene en Catalina será enorme. Habrá momentos en los que obviamente decaiga, porque son muchos años al final. Entonces, habrá una sucesión de amantes cada vez más jóvenes y ella cada vez más mayor, que aparecerán en su cama y que son importantes para entender también las dinámicas de la corte. Cada vez que hay un nuevo amante, la gente se acerca a ese amante buscando su favor, se piensan que Potemkin ha desaparecido y en realidad no. El favorito sigue ahí y seguirá presente todo el reinado. Entonces, esa es la Catalina, ¿no? Catalina la Grande, la gran reformadora, y es una mujer que disfruta del sexo. Claro, esto si fuera un rey no lo veríamos mal, porque en la época un rey que tenía amantes no pasaba nada. Sin embargo, a Catalina se la tildó de todo, la llaman la Mesalina del Norte. Bueno, unas barbaridades, y al final se criticó mucho su vida privada. Esa vida de amantes, fue muy criticada. Y sin embargo en Rusia tenían claro que si tú querías ascender en la corte, había varias maneras, y una de ellas era aprovechándote de entrar en el cuarto de la reina. Claro, a veces había amantes que no daban el tipo. Muchos de ellos, y esto es verdad, tenían que tomar todo tipo de afrodisíacos y brebajes para aguantar el tipo. Hubo uno que creo que se llamaba Laskoy, de apellido, que llegó a morir. Que Catalina estaba enamoradísima de su querido Laskoy, lo trataba como si fuera su bebito, fuera de la cama, dentro de la cama no, era su amante. Y dicen que se esforzó tanto en mantener pues el nivel, que claro, en aquella época hay que tener en cuenta que se bebía de todo, se tomaban todo tipo de pastillas supuestamente milagrosas que eran nocivas, eran tóxicas, y al final este chico lo pagó con su vida. Y llegó a morir y todo. Fue un drama para Catalina. Para Catalina no superó la muerte de Laskoy, por ejemplo. Le costó muchísimo. Cuando comencé esta carta, vivía en la felicidad y la alegría, y mis pensamientos se sucedían con tal rapidez que no podía seguir su curso. Ya no es así. Vivo sumergida en el más intenso dolor, y mi felicidad ha dejado de existir. Me ha asaltado la idea de morir tras la irreparable pérdida que he sufrido hace 8 días y que me ha arrebatado a mi mejor amigo. Esperaba que fuera el apoyo de mi vejez. Él se esforzaba y progresaba y conocía todos mis gustos. Estaba formando a un joven agradecido, bondadoso y honesto. Compartía mis penas cuando las tenía y se alegraba con mis alegrías. En una palabra, llorando tengo la desgracia de deciros que el general Laskoy ya no existe. Mi habitación, que hasta hoy parecía tan agradable, se ha convertido en un antro vacío por donde apenas me arrastro como una sombra. Ya no puedo ver un rostro humano sin que los sollozos me impidan hablar. No puedo dormir ni comer, la lectura me hastía y escribir es superior a mis fuerzas. No sé qué será de mí, pero sí sé que en toda mi vida no me he sentido tan desgraciada como ahora, desde el momento en que mi amable amigo, el mejor de todos, me abandonó de ese modo. Abrí mi cajón, encontré esta carta empezada y escribí estas líneas, pero ya no puedo más. Pero bueno, esta era la vida privada de la reina, de la zarina en este caso. Y el primero que condenaba esa vida, el primero que le parecía horrorosa, era su propio hijo. Porque Pablo se convirtió, sin lugar a dudas, en el mayor enemigo que tuvo Catalina. En su largo reinado, si hubo siempre una sombra incómoda que le estuvo recordando a Pedro, era el zarevich Pablo.
Pablo culpaba a Catalina de la muerte de su padre. Es curioso que Pablo, que no era hijo de Pedro III, porque se sabe que no era, admiraba muchísimo a su padre. Desde pequeño, Pablo se identificará con su padre. Tendrá la figura de Pedro, una figura que no estaba presente porque había muerto, como un modelo al que imitar. Obviamente cuando Pablo crece en una corte en la que está Catalina y sus amantes, empezando por Grigori Orlov. Claro, hay que tener en cuenta que empezarán a circular historias y Pablo escuchará que la responsable es su propia madre, que su madre ha matado a su padre. Entonces, Pablo se convertirá en una figura oscura, una figura atormentada también, que vivirá con miedo a que algún día, porque claro, el trono debería haber pasado de Pedro a Pablo, y Catalina ha hecho y se lo ha quedado para ella. Entonces Pablo vivirá con cierto miedo y recelo hacia su madre. Pablo y Catalina no tendrán una relación de madre-hijo normal, porque Catalina jamás ha ejercido como madre, ha sido Isabel. Entonces Pablo no la tiene como un referente a Catalina. Y eso es importante, porque durante toda su vida pues no existirá un amor maternal entre ambos. Esto es básico para entenderlo. Entonces Pablo crece siempre con el recuerdo de su padre y Catalina se queda horrorizada porque ve que conforme crece ese niño tiene como rasgos que se parecen al padre y es imposible porque no es de Pedro, pero es que rasgos, manías. Por ejemplo, Pablo también se obsesiona con la disciplina militar, se hace un fan absoluto otra vez del rey de Prusia como su padre. En el Palacio de Gatchina, que es un palacio donde estuvo Pablo siendo ya mayor con su familia, lo convierte casi en un cuartel militar. Y esto a Catalina la horroriza. Entonces Catalina, fíjate, la historia se repite. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Casar a Pablo, a ver si tiene una mujer que lo ponga en vereda. Entonces habla con el rey de Prusia, que es el gran casamentero de Europa, y le dice: oye, ya que también lo hiciste conmigo, búscame a una princesa que me ayude. Y traen a una princesa alemana, que adoptará el nombre de Natalia. Pablo, mira, en cuanto ve a Natalia, dicen: madre mía, qué bombón, preciosa. Y se enamora perdidamente de ella. Catalina está... De hecho, la relación entre Catalina y Pablo incluso mejora, porque Pablo está como muy feliz, enamorado de Natalia. Claro, ¿qué ocurre aquí? Que Natalia no piensa lo mismo de Pablo. No piensa lo mismo. Pablo pues tenía un carácter atormentado en algunas cosas, entonces Natalia se enamora del mejor amigo de Pablo. Entonces, claro, todo esto a espaldas de Pablo. Y curioso que Natalia se queda embarazada. Claro, a Catalina le da igual si se lía con uno o se lía con otro. Lo que quiere, como Isabel, es un heredero. Llega el día del parto y pasan las horas y Natalia no da luz. Entonces empieza a cundir la preocupación en la corte, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que parir en los siglos modernos era una actividad de riesgo, era muy arriesgada. Entonces le dicen a la zarina que no va a sobrevivir, que el niño viene mal, que no pueden sacarlo, y finalmente Natalia y el bebé mueren los dos. Entonces Pablo cae en el sopor más absoluto, se pasa horas llorando, no quiere que toquen el cadáver de su amada. Entonces Catalina dice: pero es que este chaval, tengo que buscarte otra, que necesitamos un heredero. Entonces Catalina, actuando con frialdad, va al escritorio de Natalia, fuerza la cerradura y saca unas cartas que el mejor amigo de Pablo le había enviado a Natalia de amor. Y es cuando le dice: mira lo que te quiere, y le tira las cartas ahí. Y ahí, claro, Pablo ve que su amada Natalia realmente estaba liada con su mejor amigo. Entonces ahí cuando Pablo se somete y dice: mira, pues búscame a la mujer que quieras, que yo ya... Entonces se programa un segundo matrimonio. Yo no respondo jamás a las jeremiadas. No he perdido el tiempo.
Comencé a trabajar de inmediato para reparar la pérdida, y de ese modo logré atenuar el dolor profundo que nos abruma. Y después dije, los muertos, muertos son, hay que pensar en los vivos. Si creíamos ser felices y perdimos tal creencia, ¿acaso no podemos recuperarla? En otras palabras, busquemos una nueva esposa. ¿Pero quién? Ah, ya tengo una. ¿Cómo? ¿Ya mismo? Sí, y en verdad es preciosa. Entonces la curiosidad comienza a obrar. ¿Quién es? ¿Es morena, rubia, pequeña, alta? Tierna, bonita, encantadora, una joya, una verdadera joya. Y entonces los corazones oprimidos comienzan a dilatarse. Federico el Grande otra vez se pone en marcha y encuentra a otra princesa. Esta princesa, que adoptará el nombre de María, no era como Natalia, que tenía más carácter, ¿no? Catalina está encantada con esta princesita, que se adapta muy bien, que lleva muy bien el carácter de Pablo y que además le da un montón de nietos. Al contrario que Natalia, María le dará Alejandro, Constantino, Nicolás, no sé cuántas hijas, bueno, una maravilla. Y Catalina por fin tiene a sus nietos. ¿Por qué? Porque en la idea de Catalina, la posibilidad es de saltarse a Pablo. ¿Os acordáis lo que pasaba en Inglaterra? Que todo el mundo decía, Isabel II seguro que se salta a Carlos y pone a Guillermo. Bueno, pues esta idea rondaba la cabeza de Catalina. Claro, al igual que Isabel, Alejandro, que es el primogénito, será el gran proyecto de Catalina. Cogerá al bebé, se lo apropiará y lo intentará criar como el digno heredero de Catalina. Él perpetuará su obra y no el loco de su padre, que está como una cabra. Luego tendrá a Constantino, María, y hará lo mismo. Le quitará a los niños, se los llevará a sus cuartos, los dejará ver de vez en cuando a los padres y convertirá a Alejandro y a Constantino en los grandes dignos herederos. La idea de Catalina es que Alejandro sea emperador de Rusia y Constantino sea emperador de Constantinopla, porque la idea de Catalina es llegar al Imperio Otomano y cargarse a los turcos, ¿vale? Eso será su idea. Entonces, estos dos príncipes, estos dos grandes duques, empezarán a crecer siempre con la idea de su abuela. Su abuela es la que manda, su abuela es la que los cuida. Y curiosamente, Alejandro sobre todo tendrán un cariño casi tierno y patético hacia su padre. Alejandro, por ejemplo, será un joven que si él hubiera querido, se hubiera convertido en zar, pero llegó a querer mucho a su padre. A pesar de lo loco que estaba, le pilló mucho cariño. De hecho, él tenía claro que el heredero era su padre. Por eso Catalina lo intenta alejar todo lo que puede de Pablo. En cuanto a Pablo, al final, será siempre un estorbo en la vida de Catalina. Catalina no lo soporta. De hecho, para que veáis el nivel de paranoia que existía en esa corte, un aliado de Pablo le dice, oye, ¿por qué no le dices a tu madre que te deje visitar todas las cortes europeas, que tú eres el heredero al trono, como hizo Pedro el Grande, que hizo un gran tour por Europa? Y Pablo dice, pues es verdad. Va a su madre y le dice, oye, mamá, que quiero hacer un viaje por toda Europa. Quiero conocer, pues, el reino de Francia. La madre no lo ve claro y luego le dice, pues mira, venga, lo preparamos todo y os vais. Claro, cuando está ya todo montado en el carruaje, las maletas, le dicen, ¿y tú no has pensado que a lo mejor tu madre quiere que te vayas de Rusia para no dejarte volver más? Pablo le dice a su madre, no me voy, y la madre, ¿que no te vas? Lo coge, lo cuentan, tanto a él como a María, a los dos grandes duques, los cogen casi a rastras, llorando los dos, y los meten en el carruaje. Pírate ya, hombre. Y se van los dos. Obviamente los dejan volver. Esto fue pero para que veáis la paranoia de Pablo, que al final él veía conspiraciones por todas partes.
Combinaba mucha inteligencia e información con el humor más inquieto y desconfiado y el carácter más inestable. Aunque con frecuencia se mostraba afable hasta el punto de la familiaridad, eran más las veces en las que se le veía altivo, despótico y severo. Jamás se ha visto hombre más asustado, más caprichoso, menos capaz de vivir feliz y hacer felices a los demás. No era malicia, sino una afección mental. Atormentaba a quienes se le acercaban porque se atormentaba a sí mismo sin descanso. El miedo le alteraba el juicio. Los peligros imaginarios provocaron los reales. Entonces Catalina, conforme se va haciendo mayor, conforme va pasando el tiempo, se va obsesionando más y más con que Alejandro sea el heredero al trono. Ella ya lo va disponiendo todo para que sea su nieto y no su hijo el heredero, lo cual es una maniobra muy potente, porque la legitimidad de los herederos, eso es una cosa que era casi divina, que era por mandato divino, ¿no? Entonces se empiezan a escuchar susurros de que realmente Catalina va a desheredar a su propio hijo en beneficio de su nieto, ¿no? Y curiosamente, cuando ya es mayor, Catalina va hacia la zona de conquistas que ha conseguido Potemkin, de hecho, en las zonas turcas, sobre todo en la Europa del Este, y abandona la corte rusa. Y Alejandro, que ama a su padre, aprovechará esos momentos para estar con él y para acercarse a él. Claro, eso Catalina la pone histérica, porque Catalina lo que quiere es que Alejandro sea el heredero, de todas. Y sin embargo, Alejandro parece que no le gusta reinar, que la idea de ser zar no le llama. Entonces, Alejandro empieza a ser como un problema para Catalina, porque ese perfecto príncipe, además dicen que Alejandro pues era muy guapo, muy apuesto, muy educado, pues parecía que estaba como tomando un camino que no era el que había trazado Catalina. Entonces la idea de la sucesión estuvo todo el rato ahí. Y claro, cualquier día Catalina iba a morir y nadie sabía pues qué es lo que iba a pasar. ¿Cómo serán los últimos años de Catalina, antes de su muerte? Está el tema de la sucesión, obviamente ese tema estará todo el rato presente. Catalina ya se ha consolidado como la gran zarina, ¿no? Catalina la Grande, ya le han puesto ese nombre. Rusia ha vivido una transformación importante y ahora solo queda legar toda esa obra, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Catalina en el 1796 ya es una mujer mayor, sigue con sus amantes. Potemkin ha muerto antes que ella, lo que fue un duro golpe para ella. Y un día ella está en su tocador, está en el baño y se la encuentran tirada en el suelo, tirada sin habla. Se ve que le pega, no sé si le pega un espasmo, no sé exactamente qué le ocurre, pero sé que se queda sin habla, la tumban en la cama y es cuando empiezan a sonar todas las campanas de la ciudad porque se anuncia que la zarina puede morir. En una corte, las horas previas a la muerte de un rey son de histeria, porque puede pasar de todo. Y si es la corte rusa, bueno, multiplícalo por 3. La pregunta era, ¿realmente será el heredero al trono Pablo? ¿Será Pablo I? ¿O el heredero será Alejandro I? Entonces, la familia de la zarina, pues claro, están todos ahí en sus habitaciones, Pablo y Alejandro van al lecho de su madre y abuela respectivamente,
Y cuando Catalina muere, ella había dejado orden, había un documento en su escritorio privado, bajo llave, que daba el trono a su nieto, a Alejandro, y desheredaba a Pablo. Cuando Catalina muere, finalmente, Alejandro, que parece que no quiere reinar, que no siente atracción por el poder, que es una persona que aspira a vivir una vida tranquila, es el primero que no hace nada. Él podría haber reclamado el trono y no hace nada. Y es cuando se abre el escritorio de la zarina y se encuentra ese documento que Pablo se ocupará de destruir. Y es ahí cuando comienza el reinado de Pablo I, que un historiador lo llamó en su biografía el zar que nadie amó. El reinado de Pablo I será corto, durará 4 años. Son estas cosas de la historia, estas anécdotas casi mórbidas. Lo primero que hará Pablo será enterrar a su madre con su padre. O sea, juntará a Catalina y a Pedro III. Ahora venga, toda la eternidad juntos. Luego otra cosa que hará Pablo será prohibir que las mujeres puedan reinar. Pablo acabará con la tradición de las zarinas. A partir de él, el heredero debe ser un varón. Y esto es importante porque afectará a toda la Rusia del siglo XIX hasta la caída de los Romanov. Pensemos que el último zar, Nicolás II, tenía un hijo y 4 hijas. Y cuando estalla la revolución y Zarevich debe ser el heredero pero está enfermo, no nombra a una de sus hijas, nombra a su hermano Miguel, al hermano del zar. Entonces, ¿qué ocurre? Las locuras de Pablo, al final, su errática política exterior, su falta de raciocinio para gobernar todo eso, llevará a una revolución palaciega, 4 años después de subir al poder, una revolución dirigida por Platón Zubov, que fue amante de Catalina, uno de los últimos, y en esta revolución se urde un complot para asesinar al zar. La familia real, Alejandro, todos sabrán lo que ocurrirá, se mantendrán en sus habitaciones, esta vez ya no se puede salvar a Pablo, Pablo se ha condenado él solo, y se asesinará al zar Pablo I, iniciándose el reinado de Alejandro I, que es como se inicia el siglo XIX. Entonces, el reinado de Pablo es como un poco un interregno, ¿no? Es como de estos reinados que parece que es como estos reyes que no son capaces de emular a sus padres. Claro, tener un padre que es un todoterreno, pues eso puede afectar a un hijo muchísimo. Y eso es lo que le pasó a Pablo. La obra de Catalina la Grande no se perderá. De hecho, Catalina la Grande construirá la Rusia del siglo siguiente. Y Pablo pues será como eso, un pequeño paréntesis muy traumático en la gran obra de Catalina, porque al final lo que ella quería, que era que Alejandro fuese zar, lo conseguiría. Y así es como terminó sus días, pues yo creo una de las zarinas más importantes en la historia de Rusia, podríamos decir. ¿Nos recomiendas alguna obra si quieren ampliar? Pues yo, hay muchas biografías de Catalina, tenéis un montón de biografías, etcétera. Yo os recomiendo, por ejemplo, a Henry Troyat, que fue un historiador francés. Yo he leído mucho de él porque escribe como si fuera una novela. Él ha escrito sobre Catalina la Grande, sobre las zarinas, y está en castellano, en Vergara. Estos libros están descatalogados, pero de segunda mano yo creo que los podéis encontrar seguro. Luego también tenemos a Isabel de Madariaga. Lo que pasa es que es más científico, es una historiadora. Creo que también murió, que es inglesa, y escribió mucho sobre la corte rusa. Pues si te parece lo dejamos aquí. Esperamos que lo hayáis disfrutado y nada, nos escuchamos en el siguiente. Nos vemos muy pronto.